Años después de aquella experiencia, Vika seguía repitiendo las mismas palabras con la misma serenidad. No vi un sueño. Vi la verdad en su voz. Aunque sencilla, tenía un peso que nadie podía ignorar. No hablaba con la arrogancia de quien presume un don, sino con la humildad de quien ha visto algo demasiado grande para poseerlo. Muchos acudían a ella, esperando revelaciones, milagros, secretos. Pero Vika nunca prometía respuestas, solo ofrecía un testimonio en que el cielo existe, y que está más cerca de lo que imaginamos. Cada vez que recordaba aquel día, decía que el verdadero milagro no fue ver la luz, sino entenderla. El cielo no es un lugar que se alcanza al morir, explicaba, sino una realidad que comienza cuando el alma se abre al amor. Para ella, esa era la clave. No bastaba con creer, había que vivir como quien ha sido tocado por lo eterno. Esa era la enseñanza que la Virgen le había dejado, aunque la eternidad empieza ahora, en los gestos cotidianos, en la oración sincera, en la caridad silenciosa. Con el tiempo, las apariciones de Medjugorje se convirtieron en uno de los fenómenos espirituales más comentados del mundo. Los medios, los científicos, los fieles y los incrédulos se mezclaban en la colina donde todo comenzó. Pero para Vika, nada de eso importaba. Ella no buscaba convencer a nadie. Yo solo doy testimonio, decía. Cada uno debe decidir si quiere escuchar. Sabía que la fe no nace de los milagros, sino de la libertad interior. Dios no se impone, espera. En sus últimos años, su rostro conservaba la misma luz de juventud, no porque el tiempo no pasara, sino porque su mirada seguía fija en aquello que no envejece. En más de una ocasión confesó que, a veces, mientras rezaba en silencio, sentía la misma paz que sintió al subir con la Virgen. El techo no se abrió esta vez, decía sonriendo, pero el cielo se abrió dentro de mí. Y ese era su mensaje final, que el cielo no se encuentra buscando señales, sino amando. Que cada vez que perdonamos, ayudamos o consolamos, una parte del cielo se hace presente en la tierra. Que la luz que vio aquel día no se apagó al regresar, sino que se quedó encendida en cada alma que decide creer. Vika nunca habló de castigos, sino de elecciones. Decía que Dios no expulsa a nadie del cielo, son los hombres quienes caminan en otra dirección. El amor no fuerza, repetía, invita, y si lo aceptas, ya estás en camino. Sus palabras eran simples, pero en ellas resonaba la voz de quien había visto lo invisible. Una tarde, mientras oraba en silencio, escribió una frase en su cuaderno que resumía toda su experiencia. La eternidad no empieza después de la muerte, sino cada vez que el alma dice sí a Dios. En esa frase, sencilla como una plegaria, se convirtió en su herencia espiritual. Hoy, quienes escuchan su historia no pueden evitar preguntarse ¿qué vio exactamente aquella joven campesina? Pero quizás la respuesta no importe tanto como el eco que dejó, porque su relato no habla de fantasía ni de misticismo, sino de una verdad tan humana como divina, que fuimos creados para amar y ser amados sin fin. Y así, cuando el sol se pone sobre Medjugorje, muchos aseguran que la colina parece brillar por un instante con una luz distinta, como si el recuerdo de aquel día siguiera respirando en el aire. Nadie puede explicarlo, pero todos lo sienten. Es la misma luz que una vez abrió un techo y mostró el cielo a una joven que nunca pidió ver. Una luz que no se apaga, porque no pertenece al tiempo. Una luz que sigue llamando, en silencio, a todo corazón dispuesto a escuchar, porque, al final, el mensaje de Vika no fue una visión, sino una invitación a vivir en la tierra con los ojos puestos en el cielo.